aquí está el material. Esta es una revista que se produce aquí en la facultad, pero no en la facultad, en la universidad, que es la revista Análisis de la Realidad Nacional. Es una revista que produce la Universidad de San Carlos, ya tiene muchos años de salir, es una de las mejores revistas de temas varios de Guatemala, tiene temas de economía, de sociología, vean, aquí hay un tema de derecho ambiental, el acuerdo de Escazú, ¿verdad? O sea, si la quieren leer todos, puedan leerla toda. Pero lo que yo quiero que vean, lo que va a entrar en el examen es este documento, el último, que se llama La pirámide social guatemalteca en el siglo XXI, que escribió el doctor Guillermo Díaz, ¿verdad? Este está en la página 106. Vamos a ir hasta la página 106. 105 creo que está, 105 a la 126. Como les digo, es una revista muy interesante. Si quieren, pueden leerla toda. Está en línea también. La semana pasada la estuve buscando, pero no estaba en línea. Se cayó el sistema, pero me imagino que ya lo compusieron. Este es el tema, ¿ve? La pirámide social guatemalteca en el siglo XXI. Este es un tema que vamos a evaluar para este parcial, para este primer parcial, y vamos a hablar de él hoy y después en otra clase también, ¿verdad? Pero este va a ser el primer tema que o uno de los temas que vamos a evaluar con este artículo, que es de la página 105 hasta la página 126. No es mucho realmente, no es mucho el artículo, ¿verdad? 125 empiezan las conclusiones, 126 terminan las conclusiones. Entonces, ese es material para el primer parcial. Y como les digo, ya está en el Classroom. Y ahí también en el Classroom puse que está desde la página 105 a la 126. ¿Verdad? Vamos a salir de aquí entonces. Se me abrió todo esta ventanería. Vamos entonces a la presentación del día de hoy. No es esa, es esta. Y ya. ¿Pueden ver las diapositivas ahí? Sí, licenciado. Sí, va. Muy bien, ya habíamos platicado de esto. Nos quedamos hablando del tema de las clases sociales, porque habíamos hablado la última clase, hablamos de Marx. Y hablamos de que Karl Marx, dentro de su teoría de la sociedad, le daba un papel fundamental al tema de las clases sociales. Pero lo tocamos un poco, digamos, por encimita, porque vamos a entrar el día de hoy a ver una clase específica sobre las clases sociales, ¿verdad? Y las clases sociales, que es una idea que surge de Marx, para analizar el tema de las clases sociales tenemos que hablar de un problema mundial, que es el tema de la desigualdad. La desigualdad, estamos hablando de la forma en cómo se reparte la riqueza en el mundo. Y es obvio decirlo que la riqueza en el mundo no se encuentra repartida en formas iguales, ¿verdad? Si en el mundo hay aproximadamente 7,000 millones de habitantes, ¿verdad? Hay aproximadamente 2,043 personas con fortunas por encima de los 1,000 millones de dólares. O sea, son los multimillonarios. Principalmente son gente de Estados Unidos, pero no solo es gente de Estados Unidos, ¿verdad? También hay gente multimillonaria de países en desarrollo, y eso es lo más complejo y es lo más desigual. Incluso dentro de esas personas que tienen más de 1,000 millones de dólares, hay un guatemalteco, por lo menos uno que se haya contado, puede haber más, pero hay un guatemalteco que se murió este año, por cierto, se llamaba Mario López, era el dueño de Tigo, el dueño de la telefónica Tigo, que no solo es de aquí de Guatemala, sino también tiene en Sudamérica. Pues fíjense que este señor Mario López
empezó siendo un ministro de comunicaciones en la época de Cerezo, estamos hablando de 1986. ¿Cómo llegó de ser un ministro a ser uno de los hombres más ricos de América y del mundo? Pues por el tema de corrupción, sin duda, ¿verdad? Porque cuando se dio la privatización de las telefónicas, él había sido ministro, él tenía toda la estructura suficiente para terminar con una buena parte del pastel de las telefonías. Y poco a poco fue creciendo su imperio hasta hacerse la telefonía más grande de Guatemala. Pero ese es un ejemplo de personas que vienen de países muy pobres, pero que terminan siendo multimillonarios. ¿Por qué? Porque tienen negocios con el Estado. Otro ejemplo, Carlos Slim, el multimillonario mexicano que en algún momento de la historia fue el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Él también había sido un burócrata, una persona que trabajaba con el Estado, pero con los temas de los negocios de teléfonos mexicanos. Claro que imagínense la cantidad en México, él se hizo multimillonario y también de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ese tema de la desigualdad es el tema que da base, que da pie al tema de las clases sociales. ¿Por qué es importante conocer este tema cuando estudiamos sociología? Porque no podemos analizar la sociedad pensando, como dice la Constitución, que todos somos iguales. Claro, esa es una igualdad formal. En derechos, supuestamente somos iguales. Ante la ley, supuestamente somos iguales, pero la realidad es muy diferente, incluso para el tema de la justicia. No es lo mismo que una persona, y vamos a analizarlo en muchas ocasiones, no es lo mismo que una persona pobre esté acusada de un delito cuando una persona rica está acusada de un delito. El rico puede pagarse los mejores abogados del mundo, ¿verdad? Y el pobre tiene que acudir a la defensa pública penal. Entonces, la desigualdad sí es un tema fundamental para el análisis de la sociedad y también para el análisis de la sociología jurídica. Otro tema de la desigualdad es un dato que el 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo. En este mundo que vivimos a partir del año 2000, más o menos, un poco antes, empezó en los 90, pero a partir del año 2000, en el último siglo, la desigualdad ha aumentado muchísimo. La gente más pobre sigue siendo pobre y la gente rica se hace cada vez más rico. Y ahora se hacen ricos por cuestiones que hace unos años no se pensaba que una persona abriera su TikTok y se hiciera rico o se hiciera multimillonario con un canal de YouTube. Bueno, son contadas las personas, ¿verdad? No vayan a creer ustedes que es una buena idea emprender en estos temas, porque son muy poquitas las personas que se logran hacer millonarios, pero es un ejemplo nada más de cómo ha cambiado el mundo en pocos años y uno de los temas es la desigualdad. Las personas más ricas se han hecho cada vez más ricos. Por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando mucha gente se quedó sin trabajo, cuando mucha gente no tenía qué comer porque no podía salir a trabajar, salir a vender, sobre todo las que se dedicaban al comercio, que tenían restaurantes, que tenían hoteles, que tuvieron que cerrar, una persona se convirtió en el hombre más multimillonario del mundo, que fue el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, como toda la gente no podía salir a comprar y compraba por internet, pues Jeff Bezos era el dueño de Amazon, la tienda más grande de ventas por internet de Estados Unidos, pues él se hizo multimillonario, ¿verdad? Esto es malo, no per se, ¿verdad? Él tuvo una idea, hizo su empresa y la gente le compra. Ahora, el problema es que Jeff Bezos, con todo lo multimillonario que es un millonario que explota a sus trabajadores, que no les paga sueldos competitivos, que con cualquier cosa las despide, porque en Estados Unidos el tema laboral no es tan estricto como en otros países. Entonces, personas como él se hicieron multimillonarios y personas que tenían sus comercios, sus negocios, con el tema de la pandemia, cayeron en la pobreza. Entonces, es bien complicado el tema de la desigualdad y por eso tenemos que analizarlo bajo una perspectiva científica, bajo una perspectiva también crítica. La sociología tiene la característica de ser crítica, porque nos enfrentamos a una realidad y quisiéramos componerla, pero por lo menos lo que hacemos es descubrir la realidad. También hay un discurso que niega que las clases sociales sean importantes.
¿verdad? Este discurso parte, por supuesto, de la ideología liberal. La ideología liberal plantea que todos los seres humanos nacen iguales y tienen los mismos derechos y oportunidades, lo que nosotros llamamos como igualdad formal. Por supuesto que en la Constitución, que tiene una raíz liberal, las constituciones del mundo, establece la igualdad de derechos y obligaciones, pero eso es un tema legal, una ficción jurídica, por eso es igualdad formal, porque la igualdad real es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. No tenemos las mismas oportunidades. Quienes estudiamos o quienes estudian en una escuela pública con pupitres, a veces ni siquiera tienen pupitres de madera, sino que han visto fotos ustedes de niños que no tienen ni dónde sentarse, que se sientan en el suelo, no tienen las mismas oportunidades de aprender a una persona que tiene todas las comodidades en un colegio privado, que tiene computadora, tablets, etcétera, con un maestro particular, por ejemplo, o con una clase donde solo hay 10 alumnos. No es la misma una clase donde hay 200 alumnos. Entonces, aunque todos tenemos supuestamente el derecho a la educación, no todo lo podemos ejercer igual o no todo se nos proporciona de la misma manera, ¿verdad? Entonces, la igualdad formal no es igual que la igualdad real, baby gracia. También hay visiones que postulan que la acumulación de riqueza y poder en la sociedad es solo atribuible al talento, a la capacidad y al esfuerzo personal. Por supuesto que sabemos que hay personas que han destacado, que hay personas de origen humano que han logrado graduar, que se han logrado superar y que ahora son exitosos. Eso tiene un mérito muy importante, pero son excepciones, ¿verdad? Por lo general, personas que vienen de una familia de escasos recursos, que no tiene posibilidades de ascender, sigue perpetuando esta situación, ¿verdad? Lo que se ha demostrado es que hay una gran cantidad de personas que nace en situación de pobreza, pobreza extrema, entonces van a seguir en esa misma situación de pobreza o pobreza extrema. La regularidad de los casos es esta. Que hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, ¿verdad? Entonces el discurso de que la pobreza es consecuencia de los modestos talentos que tienen las personas niega el tema de que haya desigualdades o inequidades muy profundas en el Estado y en la sociedad, ¿verdad? Sí, el sueldo mínimo en este país, en el cual muchas personas dependen de un sueldo mínimo de 3,000 quetzales, esos 3,000 quetzales no le van a servir a esta familia para poder superar una situación de pobreza. Va a servir solo para sobrevivir, ¿verdad? Mientras que funcionarios públicos con sueldos de más de 100,000 quetzales, por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos, que no ha hecho nada en los últimos años, con más de 100,000 quetzales, por supuesto que va a superar su situación de pobreza, aunque haya sido heredada, ¿verdad? Y no digamos los grandes empresarios que tienen unas ganancias enormes en base al trabajo de estas personas. Ahí sí hay explotación, diría Marx, porque hay una desigualdad muy grande entre los que poseen y no poseen. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿Alguien ha estado escribiendo ahí? ¿No? Hasta ahorita no hay comentarios ni nada. No, licenciado, gracias. Estaba escuchando unos ruiditos como que eran de personas que están a la mano. Pero igual, vamos a dar chance después a que comentemos y platiquemos de estos temas. ¿Verdad? El tema de negar las clases sociales se olvida de que la sociedad es mucho más compleja que un simple grupo de individuos. O sea, el tema de pensar que la sociedad está conformada por individuos que todos somos iguales, esto es falso. Los individuos tienen diferentes talentos, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes orígenes y diferentes también clases sociales. Al final, la sociedad es una red de relaciones en que la suerte social de unos tiene directa relación con la suerte social de otros, ¿verdad? Como les decía, en la pandemia, por ejemplo, cuando los restaurantes, cuando los comercios cierran, no solo son los dueños de los restaurantes y de los comercios los que cerraban, ¿verdad? También un montón de trabajadores, meseros, cocineros, repartidores, se quedaban sin trabajo, ¿verdad? Entonces, una persona que era un dueño de una empresa puede haber bajado en su escalón social, igual que los repartidores pueden haber caído a la pobreza. O si una persona se enferma todo, el jefe de familia se enferma, afecta a todo el núcleo familiar.
¿verdad? Entonces, al final, la sociedad es eso, un conjunto de relaciones, un conjunto de empresas. Una empresa que quiebra afecta a miles de familias. Un banco que los inversores, los dueños del banco, meten el dinero en bonos y ese dinero se pierde dinero todos los ahorrantes que están ahí. Entonces, la sociedad está íntimamente entrelazada y a veces hay cuestiones que afectan económicamente a grandes grupos. Y son estas relaciones sociales entre los grandes conglomerados sociales los que permiten la acumulación de riqueza en unos segmentos de la población y la acumulación de pobreza en otros, ¿verdad? Estas relaciones sociales de producción de las que hablaba Marx son las que permiten que la riqueza se vaya a ciertos lados y que en otro lado lo que se vaya es pobreza. Por eso retomamos el discurso de las clases sociales de Marx y que después la otra persona que está en el lado derecho es Lenin. Lenin fue el presidente de la Unión Soviética, que fue el primer país que llega al socialismo siguiendo las ideas de Marx. Lo que dice Lenin y Marx es que las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente por la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. ¿Qué significa esto? Que las clases sociales son grandes grupos de personas. Esa es una primera categoría. Clase social que se llama patronos o clase social que se llama burguesía o la clase social capitalista es un gran grupo de personas. Y la clase social que se llama proletario, la clase social que se llama trabajadores, es otra gran grupo de personas. ¿En qué se diferencian estos dos grandes grupos de personas? Dicen ellos, es por el lugar que tienen en el sistema de producción, por las relaciones que tienen respecto a los medios de producción. ¿Qué significa esto? Por el lugar, si son explotados o son explotadores. Si las relaciones, si son los dueños de los medios de producción, si son los dueños de la fábrica, de la maquinaria, de las cosas, de materia prima, o si no lo son. Y por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, si son los que planifican, si son los que mandan o si son los que trabajan. Y de último, por la parte de riqueza que disponen, la parte de riqueza que reciben, si reciben ganancia o si reciben sueldo. Esta idea de las clases sociales de Marx y Lenin es el piso, digamos, sobre el cual muchos otros autores construyeron más ideas sobre las clases sociales. Entonces vamos a analizar algunos cuantos autores para ver las diferencias y luego vamos a aterrizar en ejemplos concretos. Otro autor muy importante y que vamos a ver un poco más adelante es Max Weber. Max Weber era uno de los sociólogos más importantes de la historia también y fue de los primeros que hablaba de sociología del derecho. Cuando Max Weber habla del conflicto de clases, él le pone otros elementos, no solo el lugar de producción y la forma de distribución de la riqueza. Él dice que las clases sociales se definen en función del acceso desigual de recursos escasos y socialmente valorados, en especial la propiedad, riqueza, posición en el mercado, determinada esta por la formación, ¿verdad? Él dice que no hay solo dos clases sociales, como decía Marx y Lenin, que ellos decían nada más que había patronos y trabajadores, explotados y explotadores. Max Weber, pone 4 clases sociales. Dice, la primera clase social son los obreros. Los obreros no tienen propiedad ni tienen formación. Él, como era una persona muy educada y una persona muy académica, decía que los estudios, la formación, era también un bien. Y por lo tanto, el poseer estudios o no, tiene que considerarse para poner a la persona en una clase social. Él decía, los obreros que no tienen propiedad ni formación son la clase social más baja. Luego viene la pequeña burguesía. La pequeña burguesía son los dueños de pequeñas empresas, los dueños de un restaurante, los dueños de una zapatería, los dueños de un taller,
¿verdad? Tienen propiedad, ellos son los propietarios del medio de producción, pero tienen formación, no han sido educados, no han seguido una carrera universitaria. La tercera clase social, según Max Weber, son los técnicos, funcionarios y empleados de cuello blanco. ¿Qué significa cuello blanco? La camisa, el cuello, el oficinista, el que va a trabajar a un lugar donde cierta formación se le pide. Ellos tienen formación, pero no tienen propiedad. Entonces son una tercera clase social, según Marx. Y la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, los grandes empresarios, los gerentes, pero principalmente tienen propiedades y tienen formación, ¿verdad? Entonces él divide en cuatro a las clases sociales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Como les digo, vamos a ver distintos autores. Cuando oigo un ruido, la verdad que me desconcierto un poco y pienso que alguien está preguntando o escribiendo. Entonces vemos que Max Weber tiene otras ideas, pero claro, vamos a ver después que no necesariamente las ideas de Max Weber se aplican a la actualidad. Tal vez cuando él escribió se acoplaban a la realidad totalmente. Igual que cuando Marx escribió, como les comenté la vez pasada, las situaciones de explotación que habían cuando Marx escribía sí eran muy graves contra los trabajadores, pero ahora hay trabajadores muy bien pagados en economías que funcionan muy bien, como Estados Unidos o las comunidades europeas, o en Asia, Japón, China, ¿verdad? Hay economías que funcionan muy bien. Entonces ya los trabajadores, no todos son explotados por los empleadores, ¿verdad? Igual las ideas de Max Weber, cuando él las escribió a inicios del siglo XX, eran muy acordes a la realidad. Pero ahora tenemos gente con bastantes estudios, yo tengo un amigo, por ejemplo, de toda la vida, que tiene su maestría y está manejando Uber, ¿verdad? Porque no encuentra trabajo. Entonces hay gente con formación, pero que no ha ascendido en la clase social, ¿verdad? Pero esas son las situaciones que han cambiado en relación a cuando estos autores escriben. Entonces tenemos que buscar otros autores que tienen otras. Por ejemplo, este otro autor, Eric Wright, que es un autor norteamericano, define las clases sociales a partir de la relación de autoridad y con las calificaciones de trabajo, en complemento a la relación con la propiedad de los medios de producción. El Wright aborda la autoridad como una dimensión de las relaciones de clase en el capitalismo, dentro de la cual los gerentes y supervisores son quienes ejercen el control de los medios de producción por delegación de los capitalistas. ¿Qué significa esto? Él dice que no hay que tomar solo a los propietarios de las empresas como los burgueses, como la clase social dominante, sino que también los de la clase social, hay otra clase social intermedia, que son los gerentes y supervisores de las grandes fábricas, de las grandes empresas. O sea, no solo los accionistas de Coca-Cola, por ejemplo, son de burguesía. Hay otros actores que están en medio, los grandes gerentes, los CEO, que se llaman ahora de las grandes empresas, ellos también forman parte de la clase social poderosa porque ellos tienen un nivel de dominación sobre la producción. Entonces, vean aquí, él dice relaciones capitalistas, las columnas estas son de apropiación y de dominación. Y él dice, la burguesía, los dueños de las empresas, tienen un signo de más en apropiación y un signo de más en dominación. Tienen propiedad y tienen dominio sobre las empresas, sobre los bienes. Los altos gerentes tienen, también tienen propiedad, pero menos, y también tienen dominación, pero menos, pero tienen. En cambio, los supervisores bajos no tienen apropiación, no tienen propiedad sobre los bienes de producción, pero sí tienen dominación. ¿Por qué a veces pone apropiación aquí a los altos gerentes? Porque a veces a esos altos gerentes les pagan dividendos. En cambio, los trabajadores no tienen ni apropiación ni dominación, ¿verdad? Y hacemos que otras clases sociales que él ve, como la pequeña burguesía, sí tiene apropiación y dominación de propia mercancía, ¿verdad? Los empleados semiautónomos también tienen dominación, aunque no tienen de su propia mercancía. Y los pequeños empleadores tienen toda apropiación en todo, ¿verdad? Él entonces divide bastantes clases sociales, pequeñas empleadores
él va relacionado a si tiene propiedad sobre los medios de producción o si tiene el dominio sobre los medios de producción. Y al final los trabajadores no tienen ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero hay personas que son altos gerentes que sí tienen ambas cosas. No son los altos dueños de las empresas, pero tampoco son trabajadores normales, es lo que él nos dice. Y esta es una idea de 1997, no es tan antigua. Otro autor que se llama Frank Parkin habla de una teoría del cierre social. Él dice que las clases sociales se conforman a partir de la estructura ocupacional, o sea, a qué se dedica la gente, ¿verdad? Entonces él dice que hay 6 categorías, clases sociales, dan origen también a desiguales remuneraciones en el capitalismo actual, los cuales serían la primera clase, la de burguesía, los profesionales, los técnicos y ejecutivos altos, ¿verdad? Él dice que ellos son los que reciben mucho dinero, mucha apropiación, ¿verdad? Pero no es porque sean o no dueños de algo, sino es porque a qué se dedican, dice él. Entonces, la primera clase, que los dueños, los profesionales, los técnicos y ejecutivos de empresas, por la función que ellos cumplen, por lo que ellos se dedican a hacer, es que reciben una parte desigual de remuneración. En segundo lugar estarían los técnicos de grado medio y administrativos. En tercer lugar, los pequeños empleadores que tienen empleados. Luego, los trabajadores manuales cualificados, aquellos trabajadores que manejan maquinarias, que manejan cosas complejas, computadoras, pero de una forma distinta, ¿no? No computadora como uno que usa solo para escribir, ¿no? Programadores, personas deben hacer aplicaciones, por ejemplo, trabajadores manuales semicalificados, aquellos que tal vez manejan máquinas en un taller, y los trabajadores manuales no cualificados, que pueden ser artesanos, agricultores, personas encargadas de la limpieza, ¿verdad? Entonces él divide así las clases sociales. Al igual que los anteriores autores, hay algunas cosas que tienen razón y otras que no. Actualmente, por ejemplo, hablar de que los profesionales están en el mismo nivel que unos dueños de empresas, que los grandes dueños de empresas, es totalmente falso, ¿verdad? La mayoría de profesionales no ganan, sobre todo en países como Guatemala, no van a ganar igual que el dueño de una empresa o el ejecutivo, el gerente de una empresa. Les invito a que vean anuncios de empleos cuando puedan en internet o en la prensa. Ahí, la vez pasada ponía un anuncio que a un abogado ya graduado, con carro propio y con su propio protocolo, le ofrecían 5,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Un salario que es totalmente bajo para un profesional, pero eso estaban pidiendo para un abogado graduado. Y si van a ver también cuánto le ofrecen a un psicólogo, cuánto pagan en un laboratorio por un químico biólogo, cuánto pagan por un auditor, ¿verdad? Los salarios muchas veces no pasan de 8,000 quetzales. Entonces, Frank Parkin estaba pensando en una realidad distinta a la de Guatemala. No se aplican estas ideas totalmente a las de Guatemala. Sí es cierto que los trabajadores manuales no cualificados, aquellos que no tienen ninguna capacitación, ningún conocimiento específico, son los que van a ganar menos en la estratificación social. Eso sin duda. Y luego hay otros autores como Erickson, Goldthorpe y Portocarrero. Esta es una idea más reciente todavía. Ellos dividen en tres clases la sociedad y 11 subclases. En la primera clase ponen la clase de servicio, los grandes propietarios, los altos directivos y profesionales, los técnicos superiores y directivos intermedios. En la clase no manual o clase intermedia, los oficinistas, los dependientes de comercio, los pequeños empleadores y los independientes sin empleados, ¿verdad? La gente que se dedica a ventas, la gente que se dedica, que no tiene un empleado él, sino que ellos son los visitadores médicos, por ejemplo. Y la clase trabajadora, que son los técnicos inferiores y supervisores manuales, los asalariados manuales calificados y semicalificados, los asalariados manuales de baja calificación, los pequeños propietarios agrícolas y los asalariados agrícolas como los más bajos. Y es cierto, las personas que trabajan en el campo siempre son las que ganan más bajo. Luego, esta idea de estos autores, como les digo, algunas cosas sí se aplican,
algunas cosas sí tienen razón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los pequeños propietarios agrícolas no son necesariamente la clase trabajadora. Ellos sí son personas que trabajan, tienen su pequeña parcela y hacen sus cosechas, pero ellos ganan de la venta, no reciben un salario. Entonces, meterlo en la misma clase, la clase trabajadora, por ejemplo, no es del todo correcto. Igual que meter a los profesionales otra vez en la clase de grandes propietarios, no es correcto una parte del mundo. Así sea en Estados Unidos, el mejor abogado, bueno, el mejor abogado, sí, pues el mejor abogado, el que hace el abogado de las estrellas, el papá de las Kardashian, que era abogado, por ejemplo, él sí ganaba millones, pero son contadísimos, ¿verdad? Muchos abogados también en Estados Unidos no se van a poner al mismo nivel que un dueño de las grandes empresas, ¿verdad? Esto en ninguna parte pasa, eso es muy contadas ocasiones. Entonces, al final, después de ver todos estos autores con diversas teorías, ¿cuántas clases existen realmente? Vamos a pensar un poco esto. En este esquema hay 4 clases sociales: la burguesía, el proletariado, los terratenientes y los campesinos. Dentro de la burguesía hay 3 clases sociales pequeñas: la gran burguesía, la mediana burguesía y la pequeña burguesía. La gran burguesía son los grandes propietarios de los medios de producción, las grandes empresas. Aquí les doy, por ejemplo, Tigo y Pollo Campero, 2 mega empresas con miles de empleados, ¿verdad? Con miles de comercios. Piensen que no hay un centro comercial donde no haya un Tigo. Piensen que no hay un centro comercial donde no haya un Pollo Campero, que Pollo Campero y Tigo están en otros países. A esa es la gran burguesía. Esa es la gran burguesía de Guatemala. ¿Qué otras piensan ustedes? A ver, participen ustedes también un poquito. ¿Qué otras piensan ustedes que podrían ser dentro de esta gran burguesía? ¿La cervecería centroamericana? La cervecería centroamericana, muy bien, muy bien. Esa es una gran burguesía. ¿Qué otra se imaginan ustedes que es una gran burguesía? Los Botrán. Los Botrán, sí, son los dueños de Ron Botrán y de un montón de licoreras. Ajá, y sí, también. Cemento Progreso. Cementos Progreso, muy bien, el gran más grande Los monopolio. Cofiño. ¿Cómo? Los Cofiño. Los dueños de las ventas de autos, sí, también pueden ser consideradas gran burguesía. Ajá, Duolingo, dice Loreli. Los ingenios azucareros. ¿Ah? Los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros también, muy bien. Esas son las grandes familias. Los que ustedes han mencionado son las grandes familias. Los Castillos son los dueños de la cervecería, ¿verdad? Duolingo me parece bien interesante. Sí, Duolingo es una gran empresa. Es una empresa con muchos miles de empleados y millones y cotiza ya en la bolsa de Estados Unidos. Sí, es una gran burguesía. Luis Bonham es de esta gran burguesía. Correcto. Sigamos entonces. Luego, abajo de esa gran burguesía está la mediana burguesía, que son propietarios de empresas medianas. ¿Cuál es una empresa mediana? Bueno, aquella que sí tiene bastantes trabajadores, pero no tiene miles de trabajadores. Tal vez tiene unos 100 trabajadores. No tiene muchos locales, pero tal vez tiene 2 o 3 locales. ¿Verdad? No se codea, no son multimillonarios, pero sí pueden llegar a ser millonarios. ¿Qué empresas se les ocurren a ustedes que podrían ser empresas medianas? ¿Salvavidas? No, Salvavidas es parte de los Castillos. Esa es una empresa que es parte del gran consorcio de cervecería. Los dueños de tiendas Pais. Los dueños de tiendas Pais sí eran de las grandes, sí eran grandes. Lo único fue que le terminaron vendiendo a una más grande todavía, que es la transnacional, que es la Walmart. El Pollo Pinulito. El Pollo Pinulito. Ese es un buen ejemplo. Ese es un gran empresario. Es una mediana burguesía, ¿verdad? De hecho, le vino a competir con la enorme burguesía, pero ¿cuántos empleados podrá tener Pinulito? Tiene pocos. O sea, en cada local no es una gran cantidad de meseros y cocineros los que hay, ¿verdad? Sino que son 1 o 2 personas atendiendo, pero hay muchos localitos, algunos son franquicia también, ¿verdad? Muy bien, buen ejemplo. Sí, porque si usted cotiza por lo menos querer una
Una franquicia de ellos no baja de 100,000 quetzalitos más o menos la franquicia para poder poner su pinulito. Sí, pues, muy bien, Axel, buena foto de portada también de Avatar. Axel. Pollo Granjero, Yasmín, creo que Pollo Campero es parte de los de Pollo Granjero es parte de Pollo Campero. Fíjense, Megapaca está muy bien, Aura, muy bien, buen ejemplo, Megapaca, Hamburguesas del Puente, no sé quiénes son los dueños, pero sí, podría ser. Podría ser. Al Macarone podría ser también. Muy bien, buenos ejemplos. Esas son la mediana burguesía, ¿verdad? Esas son empresas grandes con bastantes empleados, pero no mega empresas. Muy bien. Y la pequeña burguesía se divide a su vez en dos. La pequeña burguesía propietaria, estos son pequeños comerciantes que tienen su tienda, que tienen su taller, que tienen su restaurante, ¿verdad? Ellos son pequeños comerciantes, venden sus productos, tendrán unos 3, 4 empleados, ¿verdad? Empresas familiares muchas veces. Y la pequeña burguesía no propietaria, es decir, los profesionales que laboran por cuenta propia. El médico que tiene su consultorio, el abogado que tiene su bufete, el arquitecto que tiene su estudio, ¿verdad? Que tienen su propia empresa, que con su propio trabajo trabajan para otras personas que le piden que construya una casa, al arquitecto que construya un edificio, al abogado que haga unas escrituras, que le lleve un caso, o al dentista que le componga los dientes a un paciente. Ellos no dependen de otro, ellos tienen su propia lugar donde prestan sus servicios profesionales y la pueden prestar a veces a grandes empresas. Pero no por ser el abogado de Tigo va a ser parte de la gran burguesía. Él le lleva casos a Tigo, él le lleva casos a Pollo Campero, no es parte de la familia Campero, ¿verdad? A veces estas grandes empresas tienen sus propias ramas de abogados que son de la misma familia, pero eso es otra cosa. Los Castillo tenían un grupo de abogados de la misma familia Castillo para que le llevara sus cosas, porque obviamente tenían más confianza con ellos, ¿verdad? Pero en otros casos sí contratan a otros abogados que no son parte de su familia. Luego está el proletariado. El proletariado son los trabajadores. Todas las personas que reciben un salario de otros son proletariado. Si uno es un profesional, pero trabaja para otras personas, aunque sea profesional, sigue siendo proletario. Si un químico biólogo, por ejemplo, que trabaja en estos laboratorios que hacían pruebas de COVID y todo eso, Blue Medical, por ejemplo, el químico biólogo que trabaja ahí, él tiene su título profesional, pero trabaja por un salario para otro, entonces es proletariado, es trabajador. El abogado que trabaja en un bufete grande es proletario, a él le pagan un sueldo, a él no le pagan por el caso que cobran, a él le pagan un sueldo que yo tengo muchos exalumnos que acaban de graduarse de abogados y varios de ellos trabajan en esa situación, trabajan en un bufete donde los dueños del bufete son la pequeña burguesía, ellos son proletarios porque trabajan para él a cambio de un salario. Los que trabajan en el Estado, todos los que trabajan en el Estado, los catedráticos de Derecho, los oficinistas de tribunales, los oficiales, los secretarios, todos son proletariado, todos están recibiendo un salario. Los terratenientes son otra clase social que son los dueños de las grandes ingenios, los de ingenios azucareros, los cafetaleros, son los grandes dueños de terrenos, son terratenientes, son una clase social aparte, y los campesinos son otra clase social aparte. Los campesinos pueden ser dueños de sus parcelas o pueden ser campesinos que trabajen para los terratenientes. Entonces, esa es la estructura de división de clases sociales que podemos hacer la más detallada. Sí, ahora sí hay una pregunta, ¿verdad? Edward, por favor. Lick, perdone, así como usted mencionaba el proletariado, todos los que trabajan en relación de dependencia, por ejemplo, con el Estado, pero un 029 que aparte tiene empresa, ¿cómo podría catalogar? Bueno, un 029 es una persona que no está en relación de dependencia, sino está contratado por servicios profesionales. Entonces, él es pequeña burguesía no propietaria, es un profesional. Para ser 029 tiene que ser profesional. Y está 029 porque no está en relación de dependencia, sino que le pagan por un servicio, por un producto que usted hace. Entonces, él es profesional independiente y aparte tiene su empresa.
Si aparte tiene su empresa, depende qué tipo de empresa sea. Por lo general, los profesionales que tienen su propia empresa son también pequeñas empresas, sería pequeña burguesía propietaria, ¿verdad? Y podría ser pequeña burguesía, igual, de las dos formas. Los dueños de los call centers, dice André, podría ser una mediana burguesía, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de call center sea, cuántos empleados tenga, cuánto facture, depende de qué tan grande sea. Puede ser una mediana burguesía. Don Arturo también está bien. Dollar City, no sé ahora si Dollar City es lo suficientemente grande ya. No sé de quién son los dueños de Dollar City, por cierto. Buena pregunta. Buenos ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el análisis de todos estos tipos de clases sociales dependiendo de las variables que nos dieron los autores. Por ejemplo, por el lugar que ocupan en un sistema de producción social, cuando un sector social se apropia de la riqueza producida por otro sector, se llevan a cabo relaciones de explotación y dominación, donde hay un explotador y hay un explotado, hay un dominador y hay un dominado. En la sociedad capitalista, la burguesía, o sea, el empresario, se apropia del trabajo del proletario, que es el trabajador. Sí, aunque suena pesado el tema de explotador, explotado, se refiere más a quién es el que termina quedándose con la ganancia y quién es el que termina trabajando para el otro. Por ejemplo, en el ejemplo del laboratorio, para que pensemos en un ejemplo de un profesional que puede ser explotado. Un laboratorio, el que toma la sangre es un técnico o es un químico biólogo, el que hace las pruebas en el laboratorio es un técnico o un químico biólogo que hacen el trabajo. Los que sacan sangre y los que hacen las pruebas son los que hacen el trabajo, pero el dueño de la empresa, el que es el dueño de los laboratorios, es el que termina quedándose con las ganancias y a los otros le terminan dando un sueldo. Esta es una relación de dominación. El dominador es el dueño de la empresa y los dominados son los trabajadores. Están dominados por el otro, que es el dueño de la empresa. Por supuesto que esto se ve más fuerte en una maquila, por ejemplo, ¿verdad? El dueño de la maquila, que es una mediana empresa, que es una mediana burguesía, el coreano dueño de la maquila, porque en general son coreanos, él es el dueño de la empresa y de los talleres y de las maquinarias, y los de las maquilas trabajan ahí 8 horas para hacerle a él sus ganancias y ellos reciben un salario, ¿verdad? Entonces aquí, por el lugar que ocupan en el sistema de producción, si son dominadores o son dominados, así está la clase social empresaria o proletariado. Por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, si son propietarios o no son propietarios. Los proletarios, los trabajadores, no son propietarios. La pequeña burguesía puede ser propietaria o puede no ser propietaria, ¿verdad? Los profesionales no son propietarios, pero son pequeña burguesía porque no tienen el medio de producción es su mismo conocimiento. El campesinado puede ser propietario si tiene su propia parcela donde produce sus propios alimentos, o es no propietario si trabaja para otro. La burguesía sí es propietaria y los terratenientes sí son propietarios de las fincas donde trabajan otros, ¿verdad? Por el modo en que perciben la riqueza social, el proletario recibe un salario. La pequeña burguesía puede recibir ya sea un salario o puede recibir una transacción mercantil simple de pagar por un servicio. El campesinado, en cambio... Pero más o menos, ¿por dónde es, Julio? O sea, deme una como ubicación más o menos. ¿Dónde queda eso? Su teléfono, por favor, su micrófono. Perdón. En lugar de silenciarla, la fijé. Bueno, les decía que el campesino puede recibir una relación mercantil simple si es su cosecha la que él va a vender a un mercado, por ejemplo, sus tomates que va a vender a un mercado y ahí se los paga, ¿verdad? Pero también puede recibir un salario cuando trabaja para los terratenientes. La burguesía recibe la ganancia, la plusvalía, lo que sale después de haber vendido los productos, después de pagar los salarios, los alquileres, etcétera. Él se queda con lo demás, es la ganancia,
Y los terratenientes también reciben la ganancia, plusvalía o renta, si lo que hacen es rentarle a los campesinos para que ahí cultiven, dependiendo de la relación que tengan con la propiedad. Por el lugar que ocupan en la organización social del trabajo, si controlan o no controlan los medios de producción, qué se produce, qué se vende, el trabajador no tiene control, el pequeño burgués a veces tiene control, a veces no tiene control, dependiendo de dónde se halle en la relación. El campesinado no tiene control, la burguesía no tiene, sí tiene control, perdón. El campesinado tiene control si es su propia parcela, si no, no tiene control. La burguesía sí tiene control y los terratenientes sí tienen control. Y por el lugar en la organización social, el proletario es dominado, la pequeña burguesía puede ser dominado, puede ser dominante, el campesinado es dominado, la burguesía es dominante y los terratenientes son dominantes, ¿verdad? Entonces, en cada una de las distintas variables que hay en el tema de los modos de producción, así vamos a clasificar a las clases sociales, ¿verdad? Pero cuando hablamos de clases sociales, hablamos de estas clases sociales, ¿verdad? La burguesía, el proletariado, los terratenientes y los campesinos, y la burguesía dividido en gran burguesía, mediana burguesía y pequeña burguesía. Entonces, si yo les pregunto en el examen, los profesionales del derecho, los abogados, ¿en qué clase social se clasifican? ¿Verdad? Ustedes me ponen pequeña burguesía no propietaria, ¿verdad? Si yo les pregunto en el examen, ¿en qué clasificación social pondrían ustedes a la empresa Pollo Campero? En gran burguesía, ¿verdad? Esos son tipos de preguntas de examen en este primer parcial. Hay que tener cuidado de no confundir clases sociales con estratificación social. La clase social se determina por el lugar que ocupa en el sistema de producción, por las relaciones que tiene respecto a los medios de producción, por el modo en que perciben la riqueza social y por el lugar que ocupan en la organización del trabajo y por su lugar en la organización social. Pero la estratificación social es otra cosa. La estratificación social se refiere a las clases sociales, cuánto gana. Solo se refiere al nivel de ingresos, cuánto dinero percibe, no en todos los demás aspectos. La estratificación social solo se refiere a cuánto dinero recibe una persona, ¿verdad? En cambio, las clases sociales se refieren no solo a los ingresos, sino a su lugar en el sistema económico y social. Entonces, estratificación social, hay varias pirámides, hay varias formas de medirlo. Eso es nada más en cuanto a cuánto factura o cuánto dinero le mete, entra a su haber, ¿verdad? Ahí hay alta, media, superior, media, media, baja, baja, superior, baja, inferior. Y ahí hay distintos parámetros. Contestando a una pregunta que una compañera me hacía, no hay un parámetro de cuántos empleados habrá para que sean gran burguesía o pequeña burguesía, ¿no? No hay un parámetro tan exacto. Es un estimado nada más de decir que gran burguesía y mediana burguesía. Una mediana burguesía puede convertirse en una gran burguesía con los años. Pollo Campero no nació con la gran burguesía, sino nació como una mediana burguesía y empezó a crecer y a crecer, a crecer, gracias a algunos incentivos del mismo Estado, gracias a que ellos se apropiaban de muchos impuestos, gracias a que ellos tuvieron ideas también innovadoras, ¿verdad? Así fue creciendo. Así grandes cafetaleros que eran gran burguesía, cuando fue la crisis de los productos del café, se fueron bajando, vendieron sus fincas, etcétera, y ya desaparecieron. Por ejemplo, el famoso clan Aycinena, que fue la gran burguesía de Guatemala en el siglo XIX, fue decayendo y ahorita los Aycinena ya no son mayor cosa en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces pueden variar. A veces también va cambiando la fluctuación del mercado, cómo operen ellos también en el mercado, va cambiando de una mediana burguesía, puede subir a una gran burguesía puede bajar a una mediana burguesía, una mediana empresa, ¿verdad? Igual, la estratificación social ya se refiere a cuánto dinero entra. Entonces, había una revista hace unos años que se llamaba Contrapoder, que clasificaba la estratificación social. Si en una familia tienen 2 carros, por ejemplo, tienen 3 televisiones, tienen cuántos baños tienen en su casa, cuántos ingresos tienen, si tienen entre el núcleo familiar
ingresos mayores a 50,000 quetzales entre todos, pues ya es una media superior. Si tienen ingresos entre todos de 10,000 quetzales, pues es una media baja, ¿verdad? Y la clase alta ya son ingresos superiores a 100,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Pero esos son solo ingresos, no es el lugar que ocupan en la clasificación social, que eso es lo que vimos anteriormente. Y luego todavía están los estamentos sociales. Los estamentos sociales son agrupamientos distintos a las clases sociales, que por su organización o cohesión pueden reclamar conductas sociales específicas, códigos de conducta. Esos son grupos, gremios, profesiones, pero sobre todo grupos muy cerrados de gente que comparte ciertos valores, ciertos ideales, cierta profesión, ¿verdad? Como el ejército, como los curas, ¿verdad? Que esos son estamentos, no son clases sociales, porque no estamos hablando de su lugar en el medio de producción, sino que su lugar en la sociedad, y tienen sus propios códigos de conducta, su propia cultura, digamos, ¿verdad? Esa sería, digamos, a grandes rasgos, el tema de las clases sociales. Luego vamos a ver el tema de las clases sociales en Guatemala. El documento que les compartí tiene tanto lo que vimos hoy como lo que vamos a ver más tarde, que son las clases sociales en Guatemala. Pueden empezar a leerlo ya, por supuesto, ¿verdad? Pero lo vamos a terminar de ver la otra semana. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que hemos visto hoy? ¿Comentarios? Muy bien, Heidi. Está bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿Y los deportistas dónde se podrían clasificar? Los deportistas, qué buena pregunta esa. Bueno, depende, ¿verdad? En teoría todos serían profesionales no asalariados, entonces podrían, cuando ya son deportistas profesionales, ¿verdad? O dependiendo también si juegan, depende, ¿verdad? No me van a comparar a un Cristiano Ronaldo con una persona que juega en la primera división de Guatemala. En la primera división de Guatemala sería un asalariado, ¿verdad? Recibe un salario. El otro también recibe un salario, pero es exorbitante, ¿verdad? Ese sí es otro nivel, ¿verdad? Dependiendo en este caso, sería podría considerarse un equivalente a un profesional independiente, sería una pequeña burguesía en el caso de un jugador bien cotizado. O si un jugador trabaja en relación de dependencia a un equipo con un salario determinado. Lo que pasa Sobre todo que aquí a veces ni les pagan. Sí, aquí ni les pagan, pero hay otros que reciben no solo por el salario en el equipo, sino que tienen sus representantes y reciben contratos, ¿verdad? O sea, por poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi no solo reciben de lo que ellos juegan con su equipo, sino reciben por la publicidad que venden a Nike, a Adidas o a Levi's o a todos los anuncios Pepsi, todos los anuncios que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, ya son una marca ellos, ya son más allá de este análisis que se hace de las redes sociales, porque ellos también terminan siendo una marca en sí mismos, ¿verdad? Pero está interesante, esa sería una tesis para alumnos de sociología, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿y los escritores? Bueno, depende. También los escritores pueden ser catalogados como profesionales si son independientes, si ellos tienen su propio estudio, escriben novelas, las venden, luego van con un editor y les cobra por vender su novela. Hay escritores también que reciben un salario. Por ejemplo, los escritores que escriben poemas para los diarios, que escriben para una empresa determinada, si reciben un salario de un periódico, por ejemplo, sí son asalariados, pero si ellos venden su trabajo, buscan quien le publique sus novelas, después venden los libros, ya es un profesional independiente, ya podría ser pequeña burguesía. Lo que pasa es que los escritores a veces son periodistas también. Por ejemplo, Gabriel García Márquez
fue periodista mucho tiempo de un periódico, entonces él en ese momento fue asalariado. Ya cuando fue un escritor famoso, pues ya se independizó. Pero artistas y deportistas son difíciles de clasificar, ¿verdad? Que son también muy propios, pero podría equipararse por lo general a los profesionales independientes. Buenas preguntas las que me han hecho hoy. Muy bien. Si alguien más quiere preguntas o comentarios o dudas, si no, nos quedamos hasta ahí. Como les digo, todo lo que hemos visto hoy está en el documento que está en el Classroom ya. Si pueden empezar a leerlo, ahí pueden tener más dudas, ¿verdad? Recuerden que nosotros aquí en la clase solo podemos darle los pantallazos, los grandes luces del documento que ustedes tienen que leer para comprender mejor las ideas, ¿verdad? Y nos vemos el día viernes. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Feliz noche, licenciado.